El millonario se sorprende al descubrir que la mendiga negra es su niñera y primer amor. El viento helado arrancaba hojas secas de las calles de la ciudad, como si la misma naturaleza conspirara para que aquel encuentro fuera ominoso. En el cruce de avenidas lujosas, frente a la imponente mansión de los Mendoza, Luía Cavalcante apareció como un fantasma del pasado, con sus ropas modestas y su mirada decidida. Llevaba bajo el brazo una bolsa desgastada, pero ninguna sombra imposible podría ocultar la luz que alguna vez iluminó el corazón de Rafael Mendoza. Rafael, el hombre al que la fama y el dinero no lograron sanar, vivía atrapado entre paredes doradas y fantasmas que le robaban el aire. Cuando vio a Luía cruzar el jardín con paso firme, no creyó lo que sus ojos le decían. Aquella mujer que supo ser su primer y único amor, convertida ahora en la niñera de su hijo Miguel. Una sorpresa que no solo estremeció sus entrañas, sino que azotó la mansión con una vibración secreta, como un trueno que retumba bajo la calma aparente. Imagínate, el millonario atormentado, encerrado en su torre de cristal, descubriendo que la mendiga negra, como la apodaron cruelmente y con ignorancia algunos en sus círculos, estaba otra vez en su vida, y al cuidado del niño, que heredó la fragilidad de su madre. La atmósfera cargada de perfumes caros y susurros tensos contuvo el aliento en aquel momento. Los ojos de Augusto, el padre de Rafael, brillaron con un destello fulminante, un rictus de desaprobación que congeló el aire. Augusto Mendoza, un gigante intimidante, se movía detrás de sus gafas oscuras, como si fuera el dueño absoluto del destino de su hijo. No toleraba que un pasado como el de Luía se filtrara en su mundo inmaculado, y menos que su familia se tambaleara por una sombra que no se dejó pisotear. Su voz cortó el silencio como un cuchillo. Rafael, no es tiempo de inventos ni melodramas. Mientras tanto, Luía entraba en la mansión con el corazón al borde del colapso. La fragilidad de Miguel era un espejo roto, donde se reflejaban sus propios fantasmas, y cada sonrisa forzada del niño hacía que sus manos temblarán. Aquella casa, con sus cortinas pesadas y techos inmensos, olía a secretos viejos y penas que nadie se atrevía a nombrar. Pero también había en el aire algo más, un atisbo de esperanza que se asomaba en la risa tímida del niño y en la mirada sonrojada de Rafael. Las noches fueron bloqueadas por juramentos callados entre Luía y Rafael, dos almas heridas buscando alivio en un abrazo prohibido. Pero Augusto no se detendría. Piezas del pasado de ambos emergieron como un vendaval cruel. Viejas heridas, secretos revelados y un silencio que pesaba toneladas. Sé lo que esconden, advirtió Augusto una noche, con los ojos ardiendo como brasas. No permitiré que ese dolor destruya lo que es mío. La tensión subía mientras Rafael tomaba una decisión que paralizó el mundo a su alrededor. Renunciar a la herencia, romper las cadenas del legado que su padre impuso, y elegir a Luía y Miguel, su pequeña familia rota pero real. Una apuesta arriesgada, un acto de amor desesperado. Cuando Augusto, inesperadamente, ofreció a Luía un puesto en sus proyectos sociales, el destino volvió a girar. ¿Era esta oferta una mano amiga o la trampa perfecta? Luía sintió el peso de un camino incierto. Su pasado la persiguió como un animal salvaje, y la sombra de Gabriel, el hijo adoptivo que buscaba sus padres reales, apareció en el horizonte, en un giro que desafiaba todo. El silencio de la mansión se quebró con un suspiro profundo. La tormenta apenas comenzaba, y Luía, con el pecho apretado y la mirada fija en lo desconocido,
Supo que esta vez no podría huir, ni de sus miedos, ni de su amor. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire estaba pesado, como si toda la mansión Mendoza aguardara la revelación de lo que vendría. Luía, con el corazón en un puño, miraba a Rafael. Era una conexión palpable, incluso con la sombra de Augusto acechando. Sin embargo, el momento de verdad llegó de manera explosiva. Esa mañana, mientras Luía preparaba el desayuno para Miguel, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el rostro del niño. Rafael había decidido dejar las sombras atrás, y en ese instante, su decisión parecía inevitable. Pero la calma fue interrumpida cuando un grito desgarrador sacudió la casa. Venía del despacho de Augusto. Sin pensarlo, Rafael corrió hacia el sonido. Luía, temiendo lo peor, siguió tras él. Al abrir la puerta, el espectáculo que encontraron era indescriptible. Augusto estaba en el suelo, inmóvil, con una nota desgarradora en la mano. Un golpe de horror atravesó la habitación. Luía apenas podía respirar. «¡Papá!», gritó Rafael, arrodillándose a su lado. La nota se deslizaba de sus dedos, revelando palabras garabateadas. «Lo siento, he fallado. Mi tiempo se acaba». Las lágrimas brotaron de los ojos de Rafael, mientras miraba el rostro de su padre, surcado por una expresión de profundo dolor que nunca había visto. En ese instante, el mundo se detuvo. Luía sintió el frío de la muerte. Algo se rompía en el aire. Rafael estaba en una tormenta de emociones. El odio y el amor compartiendo espacio en su pecho. «Mamá», comenzó a murmurar Miguel, quien había entrado sin que nadie lo notara. La inocencia de sus palabras contrastaba con la tragedia que se estaba desatando. El niño no entendía la brutalidad de la vida. Aquel momento les pertenecía a ellos, pero el tiempo había dicho su última palabra. Luía sintió un giro en su interior. Esa figura que había sido su primer amor y su refugio estaba allí, y ahora, en medio de un acto tan cruel del destino, todo parecía aún más confuso. Pero no era solo el dolor lo que llenaba su pecho. En aquel caos, algo más estaba surgiendo. Una chispa de verdad olvidada. Rafael miró a Luía. «¿Por qué no se lo dijo a nadie?». «¿Qué?». La pregunta quedó atrapada en el aire, esperando una respuesta. Era su momento de duda, de cuestionar todo mientras la realidad se desgarraba ante ellos. «Una herencia», dijo Rafael, apretando los dientes. «Me di cuenta de que el costo de seguir este camino estaba demasiado alto. Y ahora, esto, ¿qué hay en esta nota?». Mientras Luía intentaba acercarse al papel, un sonido sordo resonó en el vestíbulo. Todos giraron la cabeza hacia la puerta. Un hombre encapuchado había entrado. Con una mirada entre la rabia y el pánico, levantó un arma, apuntando directamente hacia ellos. «Nadie se mueve. Esto es un atraco». Instintivamente Luía se adelantó, poniendo su cuerpo entre el niño y el intruso. Rafael sintió una ola de terror. Había perdido mucho en su vida, pero no significaba que estuviera dispuesto a perderlos de nuevo. El caos se desató. Luía miraba a Rafael con determinación, como si el tiempo se hubiera congelado. Un segundo más tarde, un disparo resonó. Todo se oscureció,
El eco de los gritos y la confusión eclipsaron la razón. Alguien había caído, y cuando el humo se disipó, la realidad había cambiado para siempre. ¿Quién estaba herido? ¿Quién había caído del lado oscuro del destino? La verdad era un laberinto, y Luía, Rafael, Miguel, todos estaban atrapados en él. ¿Podrían salir? Nadie lo sabía. Pero en aquel instante, la vida entera les colgaba de un hilo. El caos envolvió la mansión. Mendoza. Luía apenas podía pensar. El eco del disparo resonaba en su cabeza. La figura del hombre encapuchado se movía como un espectro entre la confusión. Rafael estaba a su lado, paralizado por el terror, mientras Miguel, con los ojos como platos, apenas comprendía lo que sucedía. «Déjate», gritó Luía, empujando a Miguel hacia el fondo del pasillo. Pero el intruso no detenía su mirada fría y amenazante. Había un aire de desesperación en su rostro, como si estuviera arrastrando una carga que no podía soportar. La angustia en el ambiente se podía palpar. De repente, un estruendo rompió el aire. La puerta principal se estrelló contra la pared. Un grupo de policías armados irrumpió, sus gritos resonando en la estancia. «¡Al suelo! ¡Manos arriba!». El hombre encapuchado, atrapado entre dos fuegos, no estaba dispuesto a rendirse. Su mirada se desvió hacia Luía. Un destello de reconocimiento asomó por un segundo. «¡No te acerques a ella!», bramó Rafael, intentando proteger a Luía y a Miguel, a un costado. Pero el hombre estaba más decidido que nunca. Su arma apuntaba, y la ansiedad creció como una ola. «¿Por qué? ¡Déjalos en paz!», grita Luía, pasándose una mano por el cabello, un gesto nervioso. El tiempo parecía pararse. La situación era tan volátil que podía romperse en cualquier momento. Justo cuando todo parecía perdido, el hombre encapuchado exclamó: «Luía, no me hagas esto. Eres la única que puede ayudarme». Sus palabras rechinaron como campanas en la confusión. Pero Luía se detuvo, atenta. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su corazón acelerado. «Soy Gabriel, tu hijo». La revelación fue como un ladrillo en la cara. Luía sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de ella. ¿Gabriel? ¿Su hijo adoptivo? ¿El que había estado buscando su pasado? Era el hombre armado frente a ella. La incredulidad la abrumó. Rafael miró a Luía, buscando respuestas. «¿Tu hijo? ¿Cómo es posible?». La confusión era palpable, y el hombre encapuchado, con la voz quebrada, continuó: «Te he estado buscando todo este tiempo, pero ellos no me dejaron. No sé de qué maneras me han manipulado. No te quiero hacer daño». Su rostro estaba surcado por la desesperación. La atención de todos se centró en él. La tensión estaba a punto de estallar. «Detrás de ti», dijo Luía, señalando un objeto en la mesa de la entrada. Un hilo de esperanza surgió en medio del horror. «¿Así que ahora eres su hijo? ¿Eres el que me fue arrebatado?». La realidad se coló como un puñal en su pecho. La confusión de Luía se transformó en una tormenta de emociones. Todo lo que creía saber se oscureció ante la existencia de ese hijo que había sentido sin conocer. El intruso bajó el arma ligeramente, como si el peso de la revelación empezara a calar en él. «Solo quiero hablar con ella. No quiero otra cosa. ¿Vas a dejar que me maten aquí?». En su tono había algo de vulnerabilidad. Las luces intermitentes de los coches patrulleros brillaban en las ventanas. La frialdad de la situación se tornó tangible. Rafael dudó. ¿Podía fiarse de este hombre o era solo un engaño más? La pistola seguía en alto, el riesgo a flor de piel. Luía sentía que el aliento le faltaba. «¡Suelta el arma!», gritó uno de los policías. Pero en el tumulto, un ruido ensordecedor explotó. Un segundo tiro resonó,
perforando el aire. No hubo tiempo para pensar. El caos se apoderó de la mansión, gritos y órdenes mezclados. Luía, aterrorizada, hizo un movimiento instintivo hacia Gabriel, mientras Rafael intentaba proteger a Miguel a toda costa. Todo se volvió confuso. La realidad se desentramó. ¿Qué pasaría con ellos ahora? Todo estaba a punto de cambiar. La verdad del pasado, un eco de esperanza y desolación, le llegaba como un huracán. ¿Podrían salir de esto juntos? Ni él, ni Luía lo sabían. El futuro se mostraba más incierto que nunca. La tensión en la sala era insoportable. El grito de alerta de los policías resonaba como un eco lejano, mientras los nervios de todos se tensaban al punto de quiebre. Gabriel, con su mirada de desesperación, bajó ligeramente el arma al darse cuenta de que nadie se movía. Rafael estaba congelado, incapaz de procesar las palabras que salían de los labios de aquel hombre que increíblemente había llamado hijo. Las luces parpadeantes de los coches afuera iluminaban su figura, dándole un halo irreal. «Gabriel», susurró Luía, aunque su voz apenas era audible. Era como si el tiempo se hubiera detenido y su corazón palpitara con miedo y confusión. De repente comprendió que había algo más en juego aquí, algo que iba mucho más allá de un simple enfrentamiento. «No saben lo que está pasando», gritó Gabriel, su voz quebrándose. «Los Mendoza me han estado siguiendo. No entiendo por qué, pero tienen secretos. Secretos que involucran a todos ustedes». Un murmullo se esparció entre los policías, los ojos fijos entre la incertidumbre y el pánico. Luis sintió un nudo apretarse en su estómago. ¿Qué secretos? ¿Qué relación oscura existía entre su familia y la de Rafael? Todos los incidentes, cada conflicto y cada mirada cargada de tensión se unieron en su mente. «Detente», dijo Rafael, la voz firme, aunque el temblor no podía ocultarse. «¿Qué quieres decir con que los Mendoza te han estado siguiendo? ¿No lo entiendes?» El rostro desencajado de Gabriel revelaba su angustia. «La verdadera razón por la que fui adoptado, el misterio detrás de mi pasado, está ligado a esta familia. Tu familia. Todo lo que ha pasado no es un accidente». El mundo de Rafael se tambaleó. «¿Qué? No, eso no puede ser cierto. ¿Acaso estás diciendo que mi familia...?» La incredulidad llenaba su mente. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, una explosión de ruido resonó en la sala. La puerta de entrada se estremeció. «Tienen que salir de aquí», gritó uno de los oficiales, y mientras todos se giraban, un hombre entra al recinto. Era un hombre de mediana edad, con características familiares que lo hacían inconfundible. La sangre se le heló a Rafael. «Tío Agustín». El hombre sonreía, pero su sonrisa era fría como el acero. «Vine a buscarte, Rafael. Las cosas se han descontrolado aquí. Tenemos que hablar». Con cada palabra, el aire se volvía más espeso. Luía sintió que se le apagaba la luz. La revelación de Gabriel aún resonaba en su mente. Y ahora Agustín, el hermano de Augusto, aparecía como una sombra ominosa. Cada segundo contaba, pero la maquinaria de la verdad estaba a punto de estallar. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Rafael, aunque sabía que la respuesta no traería consuelo. «Lo que importa es que tienes que hacer lo que se te dice. La familia no se puede arriesgar. Hay personas que quieren dañarlos a todos, y no puedo dejar que eso ocurra». Agustín gesticulaba con urgencia, su mirada fija en el arma que aún temblaba en mano de Gabriel. «Mientes», repitió Rafael, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba.
Tú sabes más de lo que dices, ¿verdad, Gabriel? Sí, siempre supe que había secretos, pero no sabía que me involucraban a mí. La confusión se transformaba en rabia, y la decisión de Rafael se sentía más distante. La verdad estaba frente a él, oculta bajo capas de mentiras, y ahora estaban en una encrucijada. Cuando la tensión se intensificó, Luia miró a Gabriel y luego a Rafael. Las revelaciones desgarraron sus corazones. La familia Mendoza, su linaje, sus secretos, todo era un laberinto donde cada salida llevaba a otra trampa. La confusión reinaba, el miedo estaba palpable, y mientras todo giraba, un nuevo disparo resonó. Este no era un disparo cualquiera, era el inicio del verdadero caos. Un golpe fuerte retumbó por la casa, seguido del estruendo de cristales rompiéndose. Las balas no solo apuntaban a Gabriel. El mundo de Rafael se derrumbaba en un instante, dejando una estela de horror y angustia. El pasado ya no era lo que parecía, gritó Luia, mientras el caos se desataba y el mundo se oscurecía alrededor de ellos. Las luces parpadeantes ya no brillaban para nada. La verdad era como un oscuro y voraz fuego que todo lo consumía. ¿Qué pasaría ahora? La supervivencia era un juego mortal. ¿Qué secretos quedaban por descubrir? ¿Y a qué costo? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el peligro apenas comenzaba. El estruendo del disparo retumbó de nuevo. Una sirena aullaba en la distancia, pero todo se sentía irreal, como si el tiempo se hubiera detenido. Rafael sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Luia, con su mirada fija en Gabriel, dio un paso atrás, su mente girando como una rueda descontrolada. «¿Qué has hecho?», murmuró, pero su pregunta se perdió entre el caos. Justo en ese instante, un segundo disparo resonó, seguido de puñetazos de adrenalina en cada rincón de la mansión. Luia sintió un escalofrío recorrer su columna, el pánico emanando como un vapor caliente y oscuro. Gabriel luchaba por mantener el arma firme, la tensión marcando cada rasgo de su rostro. «No quiero hacer nada. Necesito hablar con ella», decía, cada palabra saliendo entre dientes apretados. Pero su mirada era de pura desesperación, como si buscara algo más allá de lo físico, algo que diera sentido a todo. Rafael intentó avanzar, pero el miedo lo paralizó. «Baja eso», gritó nuevamente, sin dejar de mirar a su padre tirado en el suelo, el horror ya cubriendo su rostro. Un silencio momentáneo cayó, tenso como un alambre. Fue entonces cuando todo cambió de un soplo. «¡Suéltame! ¡Suéltame!», gritó de repente uno de los oficiales. Todo el mundo se volvió hacia él. En el tumulto, su brazo se vio atrapado y su arma se disparó accidentalmente, el sonido resonando como un trueno. Nadie estaba preparado para lo que sucedería a continuación. El disparo golpeó la pared, y el retroceso hizo que el oficial perdiera el equilibrio. Gabriel, con la mirada aún fija en Luia, dio un paso atrás justo cuando algo inesperado ocurrió. Un objeto salió volando de la chaqueta del hombre encapuchado, algo que brillaba a la luz del sol. Al caer, se transformó en un mapa. Su contenido se extendió por el suelo, revelando una serie de lugares marcados en rojo. «¡Eso no! ¡No pueden saberlo!», exclamó Gabriel, su rostro deformado por la desesperación. Pero fue demasiado tarde. Todos los ojos se posaron en el mapa. Rafael se agachó, cautivado por lo que veía. Nombres y lugares que resonaban como campanas en su memoria. Farmacias, hospitales y un par de direcciones que le eran familiares. «¿Qué es esto?», murmuró, sintiendo que el corazón le palpitaba rápido.
Es un mapa de mis orígenes, dijo Gabriel, su voz ahora calmándose, pero aún tensa. La familia Mendoza está involucrada en algo más oscuro de lo que te imaginas. Todos esos lugares son parte de un secreto familiar. La revelación fue una bomba. Rafael levantó la vista, sus ojos llenos de preguntas. ¿Qué secreto? Una organización, afirmó Gabriel, su voz resonando en la sala, donde los adoptados se vuelven herramientas para negocios sucios. Luía, yo formo parte de esto. Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Rafael recordó a su padre, sus advertencias. Estás mintiendo, dijo, temblando. No, están usando gente y ahora tú estás en su línea. El joven siguió hablando, pero sus palabras comenzaron a desvanecerse. Un grito resonó en la sala, proveniente de Luía. Se había dado cuenta de que había una figura familiar en el fondo. Tío Agustín. Sus ojos brillaron de horror. La mirada de Agustín no era la de antes. Había un cambio inquietante en su postura. Gabriel, no deberías haber venido aquí, dijo Agustín, su tono amenazante. No puedes exponer lo que no se debe nombrar. Todos contuvieron el aliento. Rafael y Luía se miraron. El giro en la historia se volvía más oscuro. ¿Tú estás involucrado? Rafael preguntó con incredulidad. Es hora de que entiendas, sobrino. Lo que piensas que sabes no es nada. Y tú, Luía, tú siempre has sido la pieza clave en esto. Todo está conectado y ahora estás atrapada en nuestra red. Luía sintió un giro en su estómago, la traición pesando en su pecho. ¿Qué estás diciendo? Su voz era un susurro tembloroso. Antes de que alguien pudiera responder, Gabriel se movió, pero no para atacar. En su lugar, miró a Rafael con intensidad. No confíes en ellos, Rafael. Tu familia no es lo que crees. Un silencio se apoderó de la habitación. Todo, cada camino recorrido, cada decisión, colapsaba bajo el peso de la revelación. ¿Quién estaba realmente en el lado de la verdad? ¿La familia Mendoza era un templo de respetabilidad o una cueva de serpientes? El mapa, las advertencias de Gabriel, la mirada de Agustín, todo se unía en un solo punto. El peligro inminente estaba más cerca de lo imaginado. El caos ya había comenzado, y con cada segundo que pasaba, la historia de sus vidas tomaba rumbos inesperados y peligrosos. Nadie sabía lo que seguiría. Los policías refrendaban un estado de caos, pero ahí, en medio de toda esa confusión, el mundo de Rafael se tambaleaba. Gabriel, con su voz temblando, había lanzado una bomba de tiempo al grupo. Los secretos ya no eran solo susurros, eran un rugido que demandaba ser escuchado. Es un plan. Todo está conectado, decía Gabriel. Pero la incredulidad seguía presa del ambiente. Tía Luía, tienes que entenderlo. Cierra la boca, gritó Agustín. El brillo frío de sus ojos se desnudó mientras su voz tronaba como un trueno. El hombre que le había mostrado lealtad ahora se transformaba en un enemigo. No debes hablar así. No sabes lo que estás poniendo en peligro. ¿Qué estás diciendo? Rafael buscaba respuestas. Cada palabra de Agustín parecía sacar a la luz más sombras. Fue entonces cuando la puerta se estrelló de nuevo. Entró un segundo grupo de hombres, esta vez con uniformes que no eran de policía. Con el rostro cubierto y armados hasta los dientes, la amenaza era inminente. El aire se tornó pesado, como si la casa misma pesara el secreto que llevaban en su interior. «¡Nadie se mueve!», gritaron, y una ola de terror recorrió la sala. El tiempo pareció detenerse. Gabriel estaba atrapado entre amigos y enemigos, y la revelación que había compartido se precipitaba a un abismo aún más oscuro. Luía,
Paralizada, sintió cómo sus sueños se desmoronaban ante sus ojos. Ella, su primer amor, convertida en la pieza clave de un juego al que no había consentido jugar. «Suéltame, Gabriel», insistía un oficial, empujando hacia atrás al hombre encapuchado. Las armas de los nuevos intrusos apuntaban en todas direcciones. Fue un instante, un simple instante, cuando de repente las balas comenzaron a volar. El estruendo era ensordecedor y el dolor penetrante dejó una marca en la vida de todos los presentes. El instante se hizo eternidad. Rafael sintió que algo lo atravesaba. El calor de su sangre se mezclaba con la confusión. Cayó de rodillas, mirando cómo Gabriel retrocedía, el miedo helado en sus ojos. Las luces fluorescentes parpadearon. La escena se transformó en un collage de gritos y caos. Luía no sabía si gritar o correr. Fue en ese momento que vio el rostro de uno de los atacantes, una figura familiar. «Miranda», gritó. El nombre brotó de sus labios como un eco del pasado. La mujer que había sido su amiga, la que había estado a su lado en su infancia, apareció con una sonrisa torcida, como si todo fuera parte de un juego. «Hola, Louis. ¿Te acuerdas de mí? Eres parte de todo esto», replicó Louis, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba otra vez. «¿Qué hiciste?» «Solo hacía mi trabajo. Eras una pieza necesaria y siempre lo fuiste». La risa sombría de Miranda cortó el aire. Rafael miraba a Louis, su corazón latiendo rápido. Era más que un juego familiar. Era un laberinto de traiciones. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Las balas seguían volando. El terror se apoderaba de cada rincón. Agustín desapareció entre la confusión, envolviéndose en las sombras del pasado. «¿Quién puede ser de fiar aquí, Luia?», Rafael gritó, y las paredes de su mundo se resquebrajaron. Miranda disparó un par de tiros al aire. «Es demasiado tarde para arrepentimientos. El legado Mendoza no se desvanecerá tan fácilmente». Su voz resonaba desdeñosamente. El final no era algo que Rafael ni Luía imaginaban, un diseño del destino que ataba sus vidas con la historia oscura que habían tratado de enterrar. La traición y la lealtad se mezclaban, y la única manera de salir intactos se sentía más distante que nunca. Con la verdad balanceándose en la cuerda floja, los secretos se revelaban, mostrando que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La pregunta era, ¿quién saldría ileso y a qué precio? Una mirada reveladora entre Rafael y Luía selló el momento. Sus corazones estaban envueltos en la urdimbre del destino. ¿El costo de la verdad sería su propia redención o la condenación de todos ellos? La tensión en la sala era insoportable. Los gritos de los policías sonaban como ecos lejanos, pero todo se sentía irreal. Rafael miraba a Luía, buscando respuestas, mientras Gabriel, con su voz temblorosa, exponía su verdad desgarradora. Pero antes de que pudiera reaccionar, el tiempo colapsó. Un estallido ensordecedor sacudió la mansión. Una explosión de luz iluminó la habitación, y el aire se llenó de escombros y polvo. El caos se desató. Las luces titilaron mientras todos caían al suelo, cubriéndose instintivamente. Rafael sintió un dolor punzante en el costado, mientras algo le golpeaba fuertemente. El mundo se desvaneció en un torbellino de gritos y caos. Cuando el polvo comenzó a sentarse, Rafael levantó la cabeza. Había una penumbra intensa, y el ambiente se sentía como un escenario postapocalíptico. Una figura se alzaba de entre las sombras. Era Agustín, empapado en sudor. Pero había algo diferente en su mirada. La furia y el miedo se habían mezclado en un solo torrente de emoción. «Despierta, Rafael», gritó. «No puedes confiar en nadie aquí».
Las palabras le resonaban a Rafael, pero no lograba conectar del todo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?, titubeó, mientras intentaba levantarse. Luía estaba a su lado, su expresión. Un mar de confusión y temor. Agustín apretó los dientes, mirando a su alrededor. No hay tiempo para explicaciones. Hemos sido traicionados. ¿Traicionados? Rafael no entendía. ¿Quién nos ha traicionado? Fue entonces cuando una figura apareció detrás de Agustín. Era Miranda, su sonrisa torcida y los ojos centelleantes. ¿Sorpresa?, dijo, como si hubiera estado esperando este momento. ¿Te gustaría saber la verdad, Rafael? Un nudo se formó en el estómago de Rafael. ¿Qué verdad? Su voz sonó más débil de lo que él quería. Ella sonrió, revelando un brillo oscuro en su mirada. Todo esto es un juego, querido. Eres parte de un plan más grande. Lo que nunca supiste es que tú y Gabriel están conectados de una manera que va más allá de lo que imaginas. Los ojos de Luía se abrieron como platos. ¿Qué? Tu madre nunca te abandonó. Ella solo se tuvo que esconder. Miedo a que la familia Mendoza se enterara de su paradero. El susurro de Miranda era como un veneno. Tú eres el hijo perdido de la familia, y Gabriel es tu hermano. Rafael sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué dices? Eso no puede ser cierto. Pero en su interior, una parte de él comenzaba a aceptar lo que escuchaba. Vine a protegerte, Rafael, y a reclamar lo que es nuestro, insistió Gabriel, su voz temblando. Tú y yo somos más que amigos. Eres parte de la sangre que lucha por recuperar lo que le pertenece. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?, preguntó Luía, su voz temblando mientras avanzaba. Esto es una locura. No, no es una locura, gritó Gabriel. Todo este tiempo estuve buscando un sentido, y ahora que lo encuentro no me dejaré arrebatarlo. Esto no es solo una traición, esto es una guerra por nuestra herencia. La confusión se apoderó de Rafael. Las palabras de Gabriel alcanzaron un nivel, un eco reverberante. ¿Era posible? La realidad que conocía se desmoronaba. Los ecos de su infancia, la familia de Luía, y ahora esta revelación devastadora. ¿Podría ser que todo fuera parte de un plan aún mayor? Sentía que el mundo se alineaba en un punto, y la verdad asomaba como un monstruo, hambriento. Mientras sus pensamientos se desbordaban, de repente el timbre de una alarma resonó en la mansión. Una luz roja comenzó a parpadear. «¡Vienen por nosotros!», gritó Agustín, empujando a todos a buscar refugio. Pero la verdad, la desgarradora verdad, marcaba el camino. Rafael contempló a Luía, su mirada llena de preguntas y dolor. No solo estaban luchando por su vida, estaban atrapados en un tejido de mentiras que los unía de formas que jamás imaginaron. Y la sombra de la familia Mendoza se cernía sobre ellos, esperando devorarlos. Quedaba tanto por descubrir, pero algo dentro de él sabía que el caos apenas comenzaba. ¿Qué harían ahora? La guerra no anunciada podría desencadenar secretos del pasado, y la única certeza era que nadie saldría ileso de esta tormenta. La tensión en la sala era insoportable. Los gritos de los policías sonaban como ecos lejanos, pero todo se sentía irreal. Rafael miraba a Luía, buscando respuestas, mientras Gabriel, con su voz temblorosa, exponía su verdad desgarradora. Pero antes de que pudiera reaccionar, el tiempo colapsó. Un estallido ensordecedor sacudió la mansión. Una explosión de luz iluminó la habitación, y el aire se llenó de escombros y polvo. El caos se desató. Las luces titilaron, mientras todos caían al suelo, cubriéndose instintivamente. Rafael sintió un dolor punzante en el costado,
mientras algo le golpeaba fuertemente. El mundo se desvaneció en un torbellino de gritos y caos. Cuando el polvo comenzó a sentarse, Rafael levantó la cabeza. Había una penumbra intensa, y el ambiente se sentía como un escenario postapocalíptico. Una figura se alzaba de entre las sombras. Era Agustín, empapado en sudor, pero había algo diferente en su mirada. La furia y el miedo se habían mezclado en un solo torrente de emoción. «Despierta, Rafael», gritó. «No puedes confiar en nadie aquí». Las palabras le resonaban a Rafael, pero no lograba conectar del todo. ¿Qué ha pasado?», titubeó, mientras intentaba levantarse. Luía estaba a su lado, su expresión un mar de confusión y temor. Agustín apretó los dientes, mirando a su alrededor. «No hay tiempo para explicaciones. Hemos sido traicionados». ¿Traicionados? Rafael no entendía. ¿Quién nos ha traicionado? Fue entonces cuando un grupo de hombres enmascarados irrumpió de nuevo, con armas en mano. La amenaza era inminente. «Al suelo, nadie se mueva». Las voces resonaban firme y peligrosamente. «Rafael, corre», gritó Luía, obligándolo a moverse a un lado. Pero no había dónde escapar. Las balas comenzaron a volar, y el horror se apoderó del lugar. Rafael sintió su corazón latir a 1000 por hora. Agustín se interpuso entre él y los atacantes. «Detrás de mí, protejan a los niños», ordenó con una fuerza que no reflejaba su temor interno. Gabriel, en el centro del caos, comenzó a retroceder. Esto no debería estar pasando. Su voz resonaba con desespero. En medio de la confusión, una sombra pasó frente a Rafael. Era Miranda, la mujer que había sido su amiga. Con una sonrisa torcida, avanzó hacia él por encima de los escombros. «Estás muy confundido, Rafael», dijo, sus ojos brillando con un matiz extraño. «Todo esto es solo un juego para un entretenimiento más grande». Su voz sonaba casi burlona. «Tu familia nunca te lo dirá, pero hay mucho más en juego». Rafael sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres decir?». Su mente no podía seguir el ritmo de lo que ocurría. «Porque tú no eres quien crees que eres», exclamó. La revelación salía como un torrente. «Tú eres el heredero de un secreto que ni siquiera imaginas. El verdadero legado de los Mendoza va más allá de lo que alguna vez dijiste. Tu madre era una agente encubierta. Te ocultaron por tu seguridad, pero las cosas se han complicado». Rafael sintió que el mundo se sacudía bajo sus pies. «Eso no puede ser verdad», murmulló, con incredulidad. «Lo es», continuó Miranda, apretando los dientes. «Y ahora todos estamos en peligro. Ellos volverán a buscarte. Todo esto, esta guerra, comenzó hace mucho tiempo». El sonido de otro disparo resonó, y Rafael sintió que alguien caía al suelo. Agustín gritando: «No, no, por favor, no más». En ese instante, un hombre se acercó demasiado, levantando su arma, pero Rafael sintió una oleada de valentía. «¡Suéltalo!», gritó, avanzando. Fue un movimiento a ciegas, como si la adrenalina lo impulsara. El sonido de un disparo resonó otra vez. Todo se detuvo. Miradas de horror, gritos ahogados. Un agujero se abrió en él. Aire y Rafael se dio cuenta de que él mismo había disparado. La realidad se tiñó de rojo. «¡Luía!», gritó, cuando vio caer a su lado. En su pecho había un disparo. La sangre brotaba y todo se convirtió en caos mientras caía de rodillas. El tiempo se detuvo. El corazón de Rafael se partió en 1000 pedazos. La mujer a la que amaba estaba allí,
deseando salvarlo. Luía, respira, suplicó, pero su voz se ahogaba entre las lágrimas. Una respiración entrecortada y luego un silencio gélido. La verdad se desvanecía en el aire junto con la vida de Luía. «¿Qué he hecho?», murmuró. Las palabras eran humo. En el fondo sentía cómo su mundo se desmoronaba. La revelación de Miranda ahora tenía sentido, pero el precio era demasiado alto. Rafael no solo había perdido su amor, sino también su fe en sí mismo. Mientras el caos reinaba, él miraba a Gabriel. ¿Eres parte de esto? ¿Eres tú el verdadero enemigo? La pregunta retumbaba en su mente, mientras la mistificación se tornaba en un horror visceral. Y así, en medio del caos, las dudas emergían como sombras. ¿Quién sería el verdadero traidor? ¿Qué quedaría de ellos después de esta traición? La pregunta flotaba en el aire, y nadie sabía la respuesta. La historia apenas comenzaba a tomar un rumbo oscuro, y el dolor se sentía como un eco persistente de lo inevitable. Rafael miraba a Luía, el dolor inyectado en sus ojos mientras ella caía. Su mundo se detuvo. ¡Huya! El grito brotó de su garganta, un eco en medio del caos que lo rodeaba. Pero en ese instante, todo fue eclipsado por un nuevo estallido de ruido. El sonido del metal chocando resonó, y por un momento el caos se detuvo. Justo cuando la confusión amenazaba con convertirse en pánico, alguien rompió la puerta a patadas. Rafael giró su cabeza, preparado para confrontar la amenaza, pero lo que vio le heló la sangre. La figura era familiar, una cara que nunca había imaginado ver en ese momento. «¡Tío Javier!», exclamó con incredulidad. Su tío, el hermano de su madre, apareció en medio de la tormenta. Su rostro estaba marcado por la desesperación y la furia. «¡Salgan de aquí!». «¿Todos?», gritó, avanzando hacia él, pero la confusión aún reinaba en la mente de Rafael. «What are you doing? ¿Por qué estás aquí?». Antes de que pudiera terminar, las palabras se atragantaron en su garganta. Se desenronaba como un castillo de naipes. Javier levantó su arma, apuntando a los hombres enmascarados que rodeaban la sala. «No importa, no hay tiempo para explicaciones. Hay secretos que deben permanecer ocultos». «¿Qué secretos?». La pregunta salió de los labios de Gabriel, que aún temblaba. El miedo en su voz era palpable. «Tu madre, Rafael. La verdad sobre tu madre es más oscura de lo que imaginas». La voz de Javier sonó con una urgencia aterradora. Todo se sintió como un golpe en el estómago. Las palabras resonaron en el aire como un trueno, y Rafael sintió que el mundo giraba. Su madre había sido un ángel, una mujer que siempre había amado a su familia. Pero, ¿qué podría haber ocultado? La sala se volvió un hervidero de murmullos. «¿Qué tienes que ver con esto, Javier?», preguntó Luía, su voz temblando mientras se arrastraba a un costado, sosteniéndose. La mirada de ambos hombres se cruzó en un momento de desconfianza. Ella fue parte de un acuerdo que nunca debió hacerse. «Y ahora todos estamos en peligro», contestó Javier, su voz marcando su angustia. «Ellos no quieren que sepas quién eres realmente». Un silencio pesado se extendió, interrumpido solo por el sonido de los tambores de sus corazones. Aquella afirmación cortó el aire como un cuchillo. Rafael sentía como si le hubiera dado un puñetazo al estómago. «Tío, ¿qué estás diciendo? ¿Qué clase de trato?». Javier se movió más cerca, la urgencia en su rostro palpable. «No puedo explicarlo todo ahora. Solo confía en mí. Ellos están aquí para deshacer todo, y no sabes a quién realmente traicionas».
De repente, una explosión de luz y fuego estalló en el fondo de la habitación. Rafael y Luía se cubrieron, el sonido resonando en sus oídos como un trueno, y cuando levantaron la mirada, el caos se había desatado de nuevo. Los hombres enmascarados comenzaron a disparar, y el aire se llenó de gritos y confusión. «¡No! ¡Al suelo!», gritó Javier, corriendo hacia ellos. «¡Salgan ya! ¡Rafael, venga!». Luía le gritó, intentando arrastrarlo hacia una salida. Pero en ese momento, las luces comenzaron a parpadear y el suelo se sacudió con una intensidad aterradora. Las paredes de la mansión parecían colapsar alrededor de ellos. «¡Es una trampa!». El grito de Javier cortó el aire. Justo cuando Rafael pensaba que podía salir, un nuevo giro dejó a todos helados. «Gabriel, no», fue lo último que escuchó antes de que el tiempo se detuviera. Gabriel, impulsado por un impulso frenético, avanzó y desató un fuego cruzado, disparando hacia Javier, que rápidamente levantó su arma para defenderse. En un instante, el amor fraternal se volvió traición, y el cruce de balas iluminó la sala con un destello siniestro. «¡No!», gritó Rafael, el horror abrumándole, y el disparo resonó con un eco mortal. Luía se quedó sin aliento, mirando a ambos hombres, la confusión y el miedo en sus ojos. «¡Detente! ¡No!». Lo que comenzó como un momento de feroz lealtad se convirtió en un infierno de caos. El disparo resonó, el impacto sacudió la mansión. Fue un momento de congelación total. Rafael miró, paralizado. La traición estaba consumando un curso que no pudo prever. Gabriel se desplomó. El caos invadió cada rincón, mientras el tiempo se sentía como un eco de desesperación. «¿Qué he hecho?». Las palabras de Rafael resonaron como un grito ahogado, mientras veía caer a la sombra de su hermano. ¿Era todo un juego? ¿Todo un plan viciado que había estado latente bajo su piel? Y en ese momento comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Las piezas del rompecabezas se desmoronaban, y la verdad era más oscura de lo que había imaginado. ¿Podría salir de esto? Nadie lo sabía. Pero el caos era ahora su única compañía. Rafael se arrodilló, su corazón latiendo desbocado. Luía yacía en el suelo, pálida y silenciosa. «¡No, por favor!». Su voz se desgarraba. La sangre brotaba de su costado, envolviendo la escena en un horror palpable. Las sirenas seguían retumbando afuera, pero dentro, el caos se había vuelto sepulcral. «Yo no quería». Gabriel se llevó las manos a la cabeza, abrumado. Un segundo disparo resonó, y la atmósfera se tornó aún más densa. «¡Detente! ¡Quédate lejos de nosotros!». Rafael gritó, incapaz de moverse. «Es un engaño, un juego sucio», murmuró Javier, su voz llena de desesperación, mientras miraba a Gabriel. «Debiste mantenerte al margen». La mirada entre ellos era de traición y rabia. Al fondo, Miranda sonreía, mientras el desorden a su alrededor solo acentuaba su presencia siniestra. La habitación era un campo de guerra. Papeles volando, gritos en el aire. La tensión era un hilo tenso, a punto de romperse. Rafael, aún arrodillado, sintió que el tiempo se hacía líquido, escurriéndose entre sus dedos. «¡Luía!», suplicó, mientras trataba de contener su sangre que brotaba como un río. Gabriel se acercó un paso. «Lo siento, realmente lo siento», decía, pero su voz sonaba vacía. «No quería que esto sucediera». «¿No quieres?». Rafael sintió que la ira lo consumía. «¿Qué sabes de querer? ¿De verdad?». Estalló como un volcán en erupción y el eco de su voz reverberó por toda la sala. Agustín, todavía de pie, parecía una sombra,
atrapada en su propio laberinto. «¿Qué sabías de su madre, Javier? Dímelo», gritó. La urgencia teñía cada palabra. Javier cerró los ojos, como si quisiera borrarse a sí mismo de la escena. «Estás cometiendo un error, Rafael. No somos enemigos. Hay más en juego de lo que crees». «¡Basta!», grité, sacudiendo la cabeza. «Esto es absurdo». Con un último esfuerzo, se acercó a Luía, tomando su mano. «No me dejes, por favor». El aire estaba cargado de un silencio inquietante, como si el mundo entero contuviera la respiración. Pero entonces, un ruido sordo, lejano, rompió la calma. Los hombres enmascarados comenzaban a buscar su salida, y de repente, Rafael lo comprendió. No podía quedarse ahí, no con Luía en esa condición. «¡Ayuda!», gritó, su voz resonando como un golpe en la cancha. «Por favor, necesito ayuda aquí». Pero el terror seguía desenfrenado. Entonces, un destello de movimiento lo sorprendió. Miranda se acercó, sus ojos llenos de humor retorcido. «Siempre supe que todo acabaría así», dijo, su sonrisa burlona en un rostro familiar. «¿No es excéntrica la vida? Los secretos están destinados a salir a la luz, Rafael». «¿Qué sabes de mi madre?», Rafael lanzó. La pregunta como una flecha. «¿Qué hiciste tú?». «Solo te he dado un empujón, querido», dijo girando como si disfrutara del tormento. «Ese legado que tienes entre manos no es solo glorioso, está lleno de pecado. Tú eres la llave que abrirá la puerta». Afuera, un sonido estruendoso rompió el aire. «¡La policía!», gritaron unos ojos, y el pánico se desató nuevamente. Rafael sintió que la adrenalina lo inyectaba. «¡Vamos!», gritó, arrastrando a Luía con él. «No podemos quedarnos aquí». La puerta estaba cada vez más cerca, y cada segundo contaba. «¿A dónde van?», preguntó Gabriel, su rostro una mezcla de horror y arrepentimiento. «No lo sé, pero lo que tengo claro es que no puedo perderte, Luía», dijo Rafael sintiendo que sus palabras eran el único hilo de esperanza. Salieron de la mansión, la noche envolviéndolos en un manto oscuro. «Los secretos aún no han terminado», murmuró Rafael mientras miraba a su alrededor. «Después de esto, nada volverá a ser igual». Mientras se alejaban, la sirena resonaba tras ellos, y sin embargo, en lo profundo de su ser, Rafael sabía que esta era solo una batalla en una guerra aún más grande. La verdad estaba demasiado cerca, pero el futuro, marcado por la incertidumbre, apenas comenzaba. Dentro de esa oscuridad, un rayo de luz se atisbaba a lo lejos. Con cada paso sentía que algo nuevo y poderoso comenzaba a surgir de entre las cenizas de su vida destrozada. El camino era incierto, pero una cosa era clara. Todo empezaba de nuevo. Si quieres saber qué pasará después, esta es la hora de actuar. Tienes que suscribirte ya. No querrás perderte las siguientes historias, que serán más apasionantes. Y si te ha gustado, aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se sumen a esta increíble aventura. No te quedes ahí. Inundemos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que vendrá. ¿Qué crees que le depara a Rafael y Luía en su camino? Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fanáticos saben lo importante que es apoyar el canal. Vamos, hazlo ya.